Hola hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor. Esperamos tener un tiempo con esta lección. Ojalá que todos ustedes se encuentren bien de salud, que no estén enfermitos. Y bueno, seguir esperando que muy pronto se nos pueda permitir ya salir de la casa y reunirnos. Vamos a ver en todo caso la forma en que nos vamos a reunir en ese momento. Mientras tanto, seguir conectados a través de este medio para ir aprendiendo de la palabra del Señor. En esta porción del libro de los Hechos, ya capítulo 18, hay varias cosas interesantes con respecto a lo que es la historia de la iglesia y también de lo que son los viajes de Pablo. Vamos a ir desde Hechos 18, capítulo 1, hasta el versículo Hechos 18.1 hasta el 18. Y vamos a irlo parcelando. La primera parte tiene que ver con el viaje de Pablo a Corinto. Pero antes de ir más allá, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por este tiempo, damos gracias, Señor, por todas sus bondades, por su cuidado, por su misericordia. Damos gracias, Señor, porque usted está siempre preocupado de nosotros. Le pido ahora que esta lección pueda servir para ir refrescando algunos conocimientos o ir agregando ciertos conocimientos a los que ya teníamos con respecto a lo que es la historia de la iglesia, la historia de Pablo, Señor, y justamente la historia de este libro tan interesante como es el libro de los Hechos. Padre amado, le pido una bendición para cada hermano que va a estar participando y le ruego que sea de provecho para cada uno de nosotros, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bien, durante este tiempo vamos a ir viendo que este viaje, ¿se acuerdan? El último momento que vimos fue cuando Pablo estaba en Atenas, donde fue al Areópago y explicó el Evangelio de una manera muy especial a los griegos intelectuales que estaban ahí, mostrándoles que él no estaba presentando un nuevo Dios, sino que él venía a dar a conocer aquel Dios desconocido para ellos, y de esa manera presenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una vez terminado ahí, un poco a la fuerza, Pablo comienza su viaje a la ciudad de Corinto. Fue un viaje bastante corto, no se sabe si realizó ese viaje por mar o por tierra, porque la ciudad de Corinto estaba sobre una franja de tierra, un istmo, una franja de tierra muy angosto que conectaba Atenas con Macedonia y Acaya. Y esta ciudad de Corinto era bien particular, se encontraba en una zona geográfica ideal, tenía dos puertos marítimos, uno al este y otro al oeste, y no solo tenía estos dos puertos, sino que tenía un comercio que iba de norte a sur también, así que la ciudad de Corinto era una ciudad bien especial, una ciudad en medio de la economía de su sector, y en cierta forma era una ciudad nueva para la época de Pablo. Los romanos, bueno, antes de hablar de los romanos, ustedes pueden ver ahí algo de Macedonia, pueden ver en el mapa que está ahí la ciudad de Corinto, que está señalada con esa flecha roja, y una flecha roja chiquitita que va de Corinto a Atenas. Se ve muy poquito ahí, pero hay otro mapa que nos muestra el Golfo de Corinto. Si ustedes se fijan, el viaje fue de Atenas a Corinto. Tengo la flecha está mal puesta ahí, es al revés, ¿no es cierto?, de Atenas a Corinto. Y se fijan ahí, habían el mar estaba por ambos lados, por eso que había puertos en ambos lados, y el movimiento de norte a sur también era bastante importante. Ahora,
ahí hay una diapositiva de las ruinas de esa antigua ciudad de Corinto, ¿ya? Con, con todas esas edificaciones típicas de la época romana. Acuérdense que Roma había destruido eso y lo había vuelto a reconstruir en tiempos muy cercanos a Pablo. Y en realidad la población de Corinto, debido a esta ocupación de romanos, estaba compuesta justamente por una gran cantidad de romanos, una colonia grande de judíos, también habían griegos, además de la población flotante del comercio que existía en aquella zona. Todo esto hizo que la ciudad de Corinto tuviera una gran mezcla de religiones paganas, mucha inmoralidad debido a esto mismo y un ambiente bien pluralista. En Hechos 18:2 vemos a Aquila y Priscila aparecer por primera vez en escena, un matrimonio del Ponto, una provincia romana del norte de Bitinia, y ambos habían llegado hacía muy poco tiempo de Roma, producto de la expulsión que causó Claudio en esa época, y echó de Roma a todos los hebreos. La razón era porque habían habido ciertos disturbios entre los judíos cristianos y los judíos no creyentes. Entonces fueron expulsados de Roma y producto de eso llega Aquila y Priscila a la ciudad de Corinto. Ahora es interesante una cosa, especular un poco acerca de cómo fue fundada la iglesia en Roma. Porque Aquila y Priscila ya eran cristianos cuando se encontraron con Pablo, cuando Pablo los conoció. El libro de hecho no nos cuenta mucho acerca de quién viajó a Roma a establecer la iglesia en Roma. Pero lo cierto es que en el momento en que Pablo aparece, se encuentra con Aquila y Priscila, ya estaba en existencia esta iglesia en Roma. La única pista que nos da el libro de Hechos es esa lista larga de representantes de los oyentes que habían cuando Pedro dio su primer discurso después del día de Pentecostés, allá en Hechos 2, del 9 al 11. En especial el versículo 10 dice que habían viajeros de Roma. Entonces es lógico pensar que entre aquella multitud que se convirtió y que fueron bautizados en aquel día, tienen que haber habido algunos de esos viajeros que se convirtieron a Cristo y regresaron a Roma y fundaron la iglesia allá en Roma. Esto nos muestra que el libro de Hechos no nos habla de todos los detalles de la iglesia primitiva, solo aquellos que el Espíritu Santo hiciera que Lucas considerara necesario para informarnos, ¿ya? En realidad el Espíritu Santo era el que motiva la escritura de la palabra del Señor, adecuadamente según los propósitos de Dios mismo. Aquila y Priscila entablan esta amistad con el apóstol Pablo y le brindan no solamente alojamiento, sino también una compañía laboral en el oficio que Pablo tenía, que era el de fabricar tiendas. Ahora, como lo solía hacer Pablo en otros lugares, él comienza su labor de evangelización predicando en la sinagoga y dividiendo su tiempo entre fabricar tiendas y el ministerio de predicar y persuadir a la gente. Ya en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 5, vemos ese tiempo de predicar. Aquí se relata que después de la llegada de Silas y Timoteo, Pablo se dedica a predicar. Pero también hay que referirse un poco a las cartas de Pablo para tener una explicación completa de por qué se afirma de que entonces Pablo se dedica a predicar. En primer lugar, sabemos por primera y segunda de Corintios que Pablo se rehusó a recibir apoyo. Ya se rehusó a recibir apoyo por parte de la iglesia en... Espérense un poquito que se me perdió aquí. Se rehusó a pedir apoyo económico de la iglesia de Corinto. Mientras estuvo con ellos, Pablo no recibió de ellos ayuda.
Esto lo podemos ver por lo que dice 1 Corintios 4, versículo 12, 1 Corintios 9, del 1 al 12, y 2 Corintios 12, 13. Por el libro de Hechos, capítulo 17, del 14 al 15, nosotros sabemos que Silas y Timoteo se habían quedado en Berea cuando Pablo continuó su viaje a Atenas. Y Pablo manda de vuelta a los hermanos que lo llevaron a Atenas el mensaje para Silas y Timoteo de que regresaran rápidamente con él a Atenas, lo más pronto posible. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 5, relata que luego Pablo manda a Timoteo desde Atenas a Tesalónica, muy probablemente acompañado por Silas. En 1 Tesalonicenses, capítulo 3, 6, se narra después la llegada de Timoteo a Corinto, donde estaba Pablo. Esta misma llegada que es narrada en Hechos 18:5. En resumen, parece que Pablo viaja de Berea a Atenas, solo como ya lo habíamos visto, y ellos llegan al poco tiempo después a Atenas. Luego Pablo los despacha a Filipos y a Tesalónica para que averigüen cómo están los hermanos en esas iglesias que recién habían comenzado. Mientras tanto, mientras ellos van a Tesalónica y a Filipos, viaja a Corinto, donde se queda a esperarlo. En Corinto, Pablo trabaja con Aquila y Priscila, predica en la sinagoga. Y fíjense que en Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 16, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Esto implica que probablemente Timoteo y Silas, al llegar a Corinto, no solo le refirieron cómo estaban las iglesias allá, sino que también le trajeron una ofrenda de la iglesia de Filipos para ayudar a Pablo en su ministerio en Corinto. Esto también, esta ayuda económica permitió que Pablo dejara su trabajo de hacer tiendas y se dedicara entonces exclusivamente a la predicación. Por eso que era bueno entender un poquito esto, de que cuando llegaron Silas y Timoteo, Pablo se dedicara a la predicación. Fue por seguramente esa ofrenda que recibió que dejó de lado el tiempo invertido en hacer las tiendas. Ahora, fue durante este tiempo en Corinto que el Señor se le aparece en una visión para animarlo a seguir. 1 Corintios 2:3 nos informa que Pablo estuvo entre ellos con temor y temblor, dice el versículo. Tal vez debido a la experiencia de rechazo, debido a la persecución que había tenido que enfrentar en otras partes. Pablo se fue a Macedonia, obedeciendo aquella visión del varón macedónico que le estaba llamando, ¿ya? Y lo tomó como una comunicación de Dios, fue obediente a ello, pero desde el momento en que llegó a Macedonia tuvo problemas. Es muy posible que estuviera muy desanimado en Corinto Pablo, no solamente desanimado, sino que listo para dejar el ministerio, cuando Dios nuevamente, a través de una visión, anima a Pablo. Las palabras que el Señor le habló a Pablo en Hechos 18, versículos 9 y 10, son muy semejantes a las que aparecen en otros pasajes en la Biblia dirigidos a personajes bíblicos en tiempos anteriores. Ustedes pueden buscar en sus Biblias, ahí en Génesis 24, 26, en Josué 1, 9, en Primera de Crónicas 28, 20, en Jeremías 1:8, en el mismo libro de Hechos, capítulo 27, versículos 23 y 24. Pablo respondió ese mensaje de ánimo
quedándose 1 año y medio más en Corinto. Quizás esta es la estadía más larga hasta ese momento en la que Pablo permanece en un lugar. Quiero mostrarles también ahí ese otro croquis con el mapa de este lugar. Ahí vemos una flecha roja y unas líneas rojas que va de Filipo a Corinto y de Corinto a Tesalónica. Es muy probable que haya sido la ayuda que llegó de Filipo para Pablo y después las cartas a los tesalonicenses que con toda seguridad se escribieron ambas desde Corinto. Creo que hemos aprendido algunas cosas más. Espero que haya sido interesante para ustedes. Si tienen alguna pregunta, me pueden mandar un WhatsApp con alguna pregunta y estaré con mucho gusto contestando las preguntas que ustedes puedan tener. Vamos a terminar con un momento de oración. Le pido que por favor cierren sus ojos y vamos al Señor en oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo. Ruego que usted bendiga esta lección, que sea de provecho para nosotros, que vayamos conociendo más acerca de lo que creemos y que de alguna manera también lo podamos aplicar en nuestras vidas, viendo, Señor, cómo tú actúas, cómo tú diriges y cómo todo es para tu gloria y para tu honra. Te pido una bendición para los hermanos, te pido que los cuides, Señor, los protejas y que seamos luz en este mundo. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos estaremos viendo en un tiempo más adelante. Hasta luego.